Voy a presentar la novela Elmes, bandoleros en Patagonia, basada en hechos reales ocurridos entre los años 1928 y 1937. Víctor Manuel Elmes es el protagonista, que cruza la cordillera en 1928 cuando tenía 21 años. A poco de andar se conoce con Juan Bautista Bairoleto en Chipoleti y él lo cuenta en verso. Dice: de esa forma casual, lector de mi mayor afecto, conocí a Juan Baltrán y a su compinche Bairoleto. Y más adelante agrega: me hice malo, me hice audaz, y con mi amargura por bagaje me aparté del buen camino y me di al bandidaje. A diferencia de otros delincuentes de la época, Elmes no solo sabía leer y escribir, sino que además cultivaba el verso, y lo hacía con rima. Así es que llega a escribir sus memorias en un periodo posterior al de su llegada a Chipoleti, cuando estaba en Viedma en la cárcel. Esta novela puede incluirse entre los relatos rurales y de bandoleros, como Juan Moreira, Hormiga Negra y otros de Eduardo Gutiérrez, que son clásicos de nuestra literatura. Pero el antecedente más destacado y vinculado a la temática lo encontramos en el Martín Fierro. Dice: y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Luego de la denominada campaña del desierto, este espacio llamado Patagonia se fue poblando con gente de origen europeo, pero también de Chile y del propio país, con reglas de convivencia poco claras y con escasa fuerza policial, mal equipada, peor preparado para el tipo de gente con el que tenía que lidiar. En ese ámbito crece la delincuencia que se llama bandolerismo. La palabra significa grupo de gente armada. Bandolero es salteador y proviene de la lengua catalana. Y además la bandolera es la correa que se ponían de izquierda a derecha, donde ponían las municiones y algunas armas también en ese lugar. Y bandido, en cambio, proviene del italiano, quiere decir bandir, y se refiere a forajido, proscripto. Para combatir esos grupos armados se crea una fuerza policial de carácter nacional llamada la fronteriza, que es la base de la actual gendarmería. Y tiene por función actuar en la Patagonia, particularmente en la provincia de Chubut y de Río Negro, que eran las más afectadas por el bandolerismo. En el momento de su fundación, allá por 1911, estuvo integrado por 25 hombres, 2 oficiales y un jefe. Bien equipada en armas, parque y caballos, entrenada y compuesta por sujetos de avería y dedicada a detener los bandoleros de la región. León Gieco tiene unos versos que describen poéticamente este ámbito. Él dice:
Bandidos rurales, difícil de atraparlos. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos populares, difícil de atraparlos. Igual que alambrar estrellas en tierras de nadie. Se trató de una época sin ley, en la que aparecieron en este territorio sureño bandoleros de distintos lugares del mundo. Los más recordados tal vez sean Butch Cassidy, Etta Place y Sundance Kid, pero también Elena Greenhill, la inglesa bandolera, y después los más conocidos en la región, que eran Juan Bautista Bairoletto y Víctor Manuel Elmes. En otros lugares del país se destacaron Mate Cocido, Hormiga Negra, Martina Chapanay, bandolera de San Juan, el Gauchito Gil, Marcos y Pablo Vallejo en San Luis, y muchos más que entraron a la literatura por los escritores nacionales. Estos bandoleros dieron origen a una narrativa literaria que se caracteriza por la identidad regional provinciana, dado que los protagonistas no son porteños, sino provinciales y marginales, y a veces extranjeros. En los primeros tiempos de la colonización del Alto Valle, los pueblos tenían varios nombres. Uno era el que correspondía a la región de trenes, a la estación de trenes, ¿no? Y otro al pueblo. El primero indicaba la distancia entre la estación Constitución de Buenos Aires, así Chipoleti era el 88 por corresponder al kilómetro 1188. Y a General Enrique Godoy se lo conocía como el 13 por la misma razón. También estaban los nombres de antes, como los indígenas. General Roca era Fisque Menuco, ¿no? La historia que voy a contar se desarrolla entre los años 1929 en Godoy, o sea, el 13, y tiene como protagonista a la banda integrada por Víctor Elmes, Bairoletto y Custodio Vidal, que conformaban un grupo de delincuentes que literalmente asolaba la región. El hecho ocurrió en Godoy, en la calle próxima a las vías del ferrocarril, donde estaba el almacén de Narciso Carbó. Un grupo de 3 jinetes había llegado al lugar e ingresó al comercio. De inmediato sacaron las armas, los ataron, a él y a su hijo a una silla, mientras Dolores, la mujer de Carbó, escapaba y daba aviso a los vecinos sin que los delincuentes se dieran cuenta de su presencia. En esas circunstancias se produjo un tiroteo, como consecuencia del cual Ismael González murió. Era al atardecer y los bandidos escaparon amparados por las sombras. El día anterior, los 3 bandoleros habían pasado la noche bajo el tanque de agua del ferrocarril que está entre la estación de trenes de Godoy y la de Huargo. Y luego del asalto huyeron hacia la zona norte, o sea, hacia las bardas. En ese lugar existía una cueva que habían hecho los miembros de la cooperativa de vino La Reginense para mantener las bordalesas con la misma temperatura durante todo el año. Pero la experiencia no sirvió porque se desmoronaron la tierra y entonces abandonaron el lugar. Pero la cueva, los restos de ella, siguieron allí. Los bandoleros conocían el sitio y lo aprovecharon para pasar la noche. De paso le ofrecía una excelente vista
sobre el 13 para saber si los perseguían, pues desde esa barda se veía todo el pueblo. Desde ese entonces el lugar se conoce con el nombre de la Cueva de Bairoleto. Al día siguiente, Godoy realizó una partida de voluntarios con todo tipo de armas y cabalgaduras. Recordemos que no había ni siquiera un puesto de policía allí. Tuvieron suerte y no los encontraron. Las marcas de los disparos aún se conservan y pueden verse desde la calle. Como a la banda la buscaban por todos lados, decidieron irse al Colorado. Una comisión de varios policías, cerca de 10, regularmente equipados por el recorrido que tenían que hacer, salían desde Roca, les siguió las huellas y llegando al Colorado parecía que los tenían acorralados. Pero los policías no sabían que los bandoleros los tenían en la mira y al acercarse el caballo de uno de ellos recibe un disparo y cae muerto rodando el jinete, asustándose el resto y dispersándose. Se reagruparon, los buscaron, no los pudieron hallar, como ya era noche, siguieron camino hasta el puesto de un campo que cerca del río Colorado había y comieron un gran guiso con las provisiones que llevaban y los aportes que hizo el puestero. Se dispusieron a dormir y dejaron a 2 policías de guardia. Pero el cansancio y el sueño pudieron más y a la mañana siguiente, al despertar, se dieron cuenta que les habían robado todas las armas largas, los Winchester, el parque, o sea, las balas e incluso la olla con los restos de comida. Humorísticamente, en las cenizas vieron dibujadas las letras J, B larga, B corta, Bairoleto. En realidad no los mataron por piedad, ni siquiera les robaron los caballos. El lugar es conocido como Barranca de los Loros y fue un bochorno para la policía porque la prensa se enteró y lo difundió ampliamente. La historia de Elmes se entremezcla con asaltos a particulares y con enfrentamientos con policías, en especial con la muerte de 2 agentes, uno en Cervantes, donde hay un monolito que recuerda el hecho. Hasta que en 1932 lo detienen y es enviado a la cárcel de Viedma, donde pasará 4 años. Este delincuente, como él mismo se reconoce, escribirá en prisión sus memorias. Como pocos, hizo un raconto de sus delitos y los puso en verso. Años después se publicó la obra y es uno de los materiales a los que se recurrió para la escritura de esta novela. A Elmes lo matan en Cervantes 2 policías en la costa del Río Negro una noche de octubre de 1937, luego de fugarse de la cárcel, y lo entierran días después. El diario El Tribuno editó un número especial de 8 páginas para destacar la figura más importante del bandolerismo patagónico, algo inédito y nunca repetido. Dicen que esta milonga que oirán a continuación la pudo haber cantado un paisano guitarrero mientras el público, agolpado en el cementerio de Roca, despedía a esa leyenda del bandolerismo patagónico. Y tal vez esto fue lo que esos versos dijeron.
Aquí vengo yo, señores, a contarles una historia, la de un campesino gaucho que ha nacido en otro pago. Allá por el 28 llegó buscando su suerte y entreverado con la muerte se fue haciendo renegado. Ya no galopa don Hermes entre el negro y el colorado. Supo andar con bandoleros, Leiva, Beltrán y Videla, más ligero que una sombra en su caballo de cuadreras. En los bailes de los ranchos y entre sábanas ajenas, anocheceres taimados pa' saltar algún poblado y arriesgarse con la taba entre el negro y el colorado. En la costa de Cervantes, sin avisar, gatillaron y entre las aguas quedó nomás su cuerpo agujereado. Dicen que fue de a traición, si no la sigue contando. La noche lo vio morirse con apenas 30 años. Ya no galopa don Hermes entre el negro y el colorado. Aguaitando por las islas, busca un tesoro perdido que un bandolero dejó en las raíces hundido. Víctor Hermes volverá por los pagos valletanos a correr en las cuadreras y a bailar en las piojeras y a arriesgarse con la taba entre el negro y el colorado.